Continuamos con más cierre de edición. Anoche, horas después que el Ministerio de Salud de Santa Fe emitiera el informe diario, tomamos conocimiento a través de un comunicado del municipio de Villa Constitución que se habían confirmado 3 nuevos casos de COVID-19 en nuestra ciudad. Por eso estamos nuevamente en contacto con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Samco Juan Milich, para conocer detalles sobre estos nuevos casos. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué decís? Bien, Sergio, bueno, un poco sorprendidos porque ayer cuando iba ya finalizando la jornada pensábamos que no iba a haber novedades y sin embargo el Ministerio de Salud confirmó 3 nuevos casos de COVID-19 en Villa Constitución. Sí, primero vamos a volver a aclarar por las dudas esta situación para que la gente no piense mal. Hay un pedido del Ministerio de Salud de la Nación de que toda la información oficial se cargue con los datos que se tienen hasta las 17 horas. Bien. Pero el laboratorio central sigue funcionando y sigue sacando resultados después de esa hora. Por eso es que muchas veces viene pasando que los casos no se cargan en el parte diario y nosotros cuando tenemos los datos informamos igual a la municipalidad y el intendente ha decidido notificar el mismo día que los casos se detectan como positivos a pesar de que no hayan salido en el parte. Por eso es que a veces esto que en el parte dice una cosa y después desde el municipio se informa otra, pero no es para ocultar ningún tipo de información, sino por una cuestión simplemente técnica. Exactamente. Y Bueno, con respecto a los casos, sí, decime. no te iba a consultar eso justamente. Con respecto a los casos, había quedado la pregunta enganchada. Con respecto a los casos, sí. En realidad, de los 3 casos nuevos, hay 2 que eran gente que ya estaba aislada, considerados contactos estrechos y casos sospechosos. Simplemente que se espera muchas veces, como ya lo hemos explicado, hacer el hisopado, no inmediatamente, sino a que el paciente desarrolle síntomas o al menos 7 días desde el contacto para poder tener resultados positivos con mayor índice de seguridad. Bien. Así que Vinculados estos al 2 caso casos, índice. caso índice del brote del fin de semana del 4 de julio. Claro. Recordamos que desde abril no teníamos casos, habíamos quedado en 10 casos y ahora se agregaron estos casos a partir del 4 de julio. Esos 2 casos, contactos directos de casos positivos. Bien. El otro, tercer caso, es un caso nuevo, sin contacto con este grupo. Es un señor, un adulto joven de alrededor de 50 años, que está internado en la zona roja del hospital desde hace un par de días, que se lo hisopó por considerarse, por el cuadro que presentaba, un caso sospechoso y ayer nos dio positivo. Bien. ¿Qué se sabe sobre este paciente, Sergio? ¿Ha estado fuera de la ciudad? ¿Viajó a otra provincia? ¿Tuvo contacto con alguien de otra provincia? Sí, vos sabés que cuando aparece un caso nuevo hay toda una investigación que se hace, una investigación desde la Dirección de Epidemiología, donde se busca relacionar todos los contactos y todas las posibles vías por las cuales el paciente haya podido contagiarse. La data más fuerte que tenemos es que este señor estuvo durante aproximadamente un mes y medio en la provincia de Buenos Aires, cerca de Capital, por un problema familiar. Él estuvo allá, después lo agarró el aislamiento, la cuarentena allá y se tuvo que quedar. Regresó hace un par de semanas a la ciudad, estaba cumpliendo con el aislamiento que impone la provincia y que impone la municipalidad para cualquier paciente que venga desde zona de circulación o de otra provincia, y estando cumpliendo el aislamiento presenta síntomas, por lo cual se decide internarlo en la zona roja y ahí se detecta que es positivo. Este señor ya estaba cumpliendo la cuarentena, ahora empieza todo el proceso de investigación de los nexos, de los contactos, ya se ha indicado el aislamiento a sus contactos más cercanos y bueno, empezamos otra vez a trabajar de la misma manera. Bien. Esto hace suponer que existe la probabilidad que en las próximas horas surjan nuevos casos positivos, seguramente vinculados a este nuevo caso índice, ¿no? Al caso índice de este nuevo brote. Claro, a partir de ahora habrá que ver de sus contactos estrechos, aquellas personas
que manifiesten algún síntoma o que se considere para realizar el hisopado en los próximos días y si hay o no alguna ruta de contagio. De todos modos, y lo importante, repito, el señor ya se encontraba cumpliendo la cuarentena cuando regresó de Buenos Aires y ya están sus contactos más cercanos, sus familiares, puestos también en aislamiento. Claro. ¿Y su estado general cómo es, Sergio? Él está todavía hoy en sala general, no requirió internación en terapia, pero bueno, tenía algunos factores que no estaban evolucionando totalmente de manera satisfactoria como para que requiriera internación. Está internado en lo que es la zona roja del hospital, preparada para este fin, todavía sin necesidad de terapia, pero bueno, no está como para quedarse en su casa. Claro. Sergio, ahora que haces mención a la zona roja, hoy Diario El Sur sacó un amplio informe hablando justamente de la zona roja. ¿Podés comentarnos un poquito cómo está equipada esta zona roja? ¿En qué sector del hospital está ubicada? Sí, lo que llamamos la zona roja, que es la guardia de adultos febriles, eh, está por la calle Mendoza, la modificación que se hizo en la zona donde eran los consultorios externos del hospital. Ahí se abrió una puerta hacia la calle Mendoza para que tenga una entrada independiente. Ahí hay una recepción donde se hace lo que se llama el triage o la evaluación previa, y si el paciente es considerado sospechoso, entonces se activa todo el protocolo. La zona roja tiene una recepción, tiene atención de consultorios de guardia y tiene una zona exclusiva de internación de aislamiento para pacientes, como este caso, que requieran que por los parámetros que presenta se considere que requiera estar internado y en observación y no se lo pueda mandar a la casa. No quiere decir que todos los pacientes sospechosos que entren a la zona roja van a quedar internados. De repente un paciente puede tener criterio de hisopado, se lo recibe en la zona roja, se lo hisopa, y si el paciente no tiene dificultad respiratoria o una serie de parámetros que se evalúan, puede continuar el aislamiento en su casa. Esto viene a suplir un poquito la internación de aislamiento que en otros lugares lo tienen divididos en la misma sala. Acá está bastante alejado y bastante bien separado y bien hecho. Exactamente. Sergio, te hago una consulta. ¿Existe alguna posibilidad que este paciente u otros vayan a los centros de aislamiento que se habían preparado, teniendo en cuenta que no son cuadros graves, o directamente es el hospital o su domicilio por el momento? Bien, vamos a separar lo que es necesidad de internación de necesidad de aislamiento. Tiene criterios de internación, no va a la zona de aislamiento. Los salones preparados para el aislamiento no están preparados para internación de paciente. Paciente que tiene algún requerimiento de oxígeno o de un control más estrecho va a quedar internado en el hospital. Los centros de aislamiento son para pacientes que estén bien de salud, pero que requieran estar aislados de su familia y no puedan cumplir con este aislamiento en su casa. La idea siempre es que si el paciente puede hacer el aislamiento en su casa porque tiene una habitación donde puede quedarse individualmente él, aislado del resto de su familia, un baño que no comparta y puede recibir la asistencia en su hogar, se lo va a mantener en su hogar. Ahora, en aquellos casos en que haya muchos convivientes y de los cuales haya que aislar a algunos y no puedan llevar a cabo ese aislamiento en su casa, entonces sí van a ir a los centros, en los salones de fiesta. Por el momento esto no ha sido necesario. Bien. Sergio, a raíz de este nuevo caso que no está vinculado al caso índice, ¿se han realizado varios hisopados? Todavía no se realizaron hisopados a sus contactos, por esto que te explicaba, que por disposición también de los protocolos del Ministerio de Salud y de la provincia, los hisopados se prefiere realizarlos cuando el paciente tiene síntomas o si es un paciente asintomático que consideramos que es un contacto estrecho, en general se esperan 7 días. ¿Por qué? Porque es el plazo donde se obtiene mayor rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más posibilidades de que si el paciente está contagiado nos dé positivo el hisopado. Claro. Muchas veces pasa que pacientes que se hisopan muy precozmente, por esta cuestión de decir, hay que hisoparlo, son negativos
y terminan siendo falsos negativos porque después, a los 2, 3, 4 días, presentan síntomas y entonces cuando se los hisopa ahí, sí dan positivo. Por eso es que yo insisto con esto, la gente no tiene que preocuparse por si lo hisopan o no lo hisopan. La medida importante es el aislamiento y el hisopado se hace en el momento oportuno de acuerdo a la epidemiología de la enfermedad. Exactamente. Sergio, para despejar dudas, porque mucha gente la confunde, de acuerdo a la información que va viendo a través de las redes o entrevistas que escucha, en cuanto al brote del 4 de julio, el caso índice, ¿está internado todavía? Este señor estaba internado en el sanatorio porque había presentado síntomas, fiebre y dificultad respiratoria. Y a partir de ahí, que se hace el diagnóstico estando él internado y se empieza a estudiar a todos los contactos. No hemos tenido contactos fuera de su grupo familiar o estrecho, no hemos tenido casos positivos de personal que lo haya atendido en el sanatorio, lo cual quiere decir que las medidas de cuidado dentro de las instituciones funcionan, por lo menos Seguro. hasta ahora. Sí, sí, sí. Y Sergio, seguimos hablando del caso índice, el caso cero de ese brote no está determinado todavía. Del señor que dio positivo ayer. Si vos me preguntás por el nexo o por la causa del contagio, es una persona que vino, sí, es una persona que vino de la provincia de Buenos Aires, de una zona de circulación viral, y que vino y que entró a la ciudad. Sabemos quién es, esa persona dio positivo en provincia de Buenos Aires, y sabemos dónde y con quién estuvo. Sí, es información que no te puedo dar, pero ya está determinado. Perfecto, no es de la ciudad entonces. No. De ninguna manera esto tiene que hacernos pensar que hay circulación viral en la ciudad. Esto fue claramente un contacto con alguien que vino de zona de circulación, repito, de provincia de Buenos Aires, y que fue positivo. O sea, ya está diagnosticado como positivo en provincia de Buenos Aires. Bien. También hay que destacar, Sergio, vos recién hablabas sobre lo bien que se vienen trabajando en el sanatorio, en el hospital, con las medidas de prevención para todo el personal. Tomamos conocimiento a través de medios de Rosario que del alrededor de 60 hisopados que se ha hecho al personal del Sanatorio Británico a raíz de este brote justamente aquí de Villa Constitución, solamente 2 personas arrojaron resultado positivo. Sí, ese es otro problema que hubo, que allí se trató al paciente como no sospechoso de COVID, porque en realidad el paciente no presentaba síntomas, y es a lo que estamos expuestos el personal de salud. A veces no extremamos las medidas de precaución que deberíamos tomar con todos los pacientes, considerando a cualquier paciente como posible o potencial caso sospechoso. A veces realmente uno hace esta evaluación, este triage, incluso en algunos lugares hasta les piden un hisopado previo que no tiene justificación, porque pasa esto: yo te puedo hisopar a vos hoy para operarte mañana, y hoy te puede dar negativo y mañana ya podés estar contagiando. En realidad la medida fundamental para todos, personal de salud, cualquier personal esencial y cualquier ciudadano, es protegerse uno mismo con responsabilidad. Y los que somos personal esencial somos los más expuestos realmente. Vos fíjate que la mayoría de los contagios van a empezar a ser a partir de personal esencial, transportistas, agentes de las fuerzas de seguridad o personal de salud. Sin dudas. Es fundamental la responsabilidad individual, como vos decías. Creo que estamos iluminados por Dios, porque cuando uno va a algún organismo público y te quieren examinar, controlar la fiebre antes de ingresar, con esas pistolitas que realmente dejan mucho que desear, porque en la mayoría de los casos te miden la fiebre y te da 32, 34 grados y te das cuenta que no es serio el examen, ¿no? Se sigue un protocolo
pero no en todos lados cuentan con equipamiento realmente serio para llevar adelante el control. El control de la temperatura es un elemento más que puede aportar un porcentaje de seguridad, pero que es bajo, porque la mayoría de las veces los pacientes o no presentan fiebre en el comienzo de los síntomas. Entonces, es un elemento, pero para mí no es lo más importante. Para mí, acá lo más importante es las medidas de prevención. Que te controlen la temperatura está bien, pero no te da ninguna seguridad, Claro. ni ninguna tranquilidad. Es un elemento más. No hay que confiarse en el control de temperatura porque, ya te digo, el porcentaje de efectividad es muy bajo. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo estos minutos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos muchísimo y atentos porque probablemente en las próximas horas pueda haber más novedades con relación a nuevos casos de COVID positivos, seguramente vinculados a este nuevo índice que se informó en las últimas horas de ayer. Sí, a ver, ojalá que no, uno desearía que no, pero bueno, puede pasar, tranquilidad, saber que esta situación puede repetirse en el lapso de tiempo y en el transcurso de las semanas, porque en algún momento esto va a empezar a moverse. Yo creo que la apertura de la cuarentena va a hacer que seguramente empecemos a tener más casos. Cuidarnos, nada más, lo único que podemos hacer es la recomendación más importante. Sergio, si bien el brote del 4 de julio estaría controlado, por lo menos todos los contactos estrechos del caso índice están monitoreados, están aislados, bueno, ahora este nuevo caso también. ¿Esto puede hacer de algún modo retrasar la vuelta a la fase 4 aquí en Villa Constitución, la reapertura de actividades como están reclamando distintos sectores? Hay decisiones que son basadas en indicaciones sanitarias y hay decisiones que son políticas. Uh-huh. Los cambios de fase no siempre siguen estrictamente las indicaciones sanitarias. A veces puede haber otras cuestiones u otros factores que hagan que el Ejecutivo local o provincial tome este tipo de determinaciones. Yo no soy quien para juzgar las decisiones políticas que se tomen. Nosotros, desde el punto de vista de la salud, opinamos, damos puntos de vista sanitarios, pero bueno, el cambio de fase no va solamente de la mano de una indicación médica. Así que la verdad que es muy difícil porque son decisiones que hay que tomar en uno u otro sentido. No está ni bien ni mal, son creo que posturas que uno considera hacia dónde quiere ir con la evolución de la pandemia y todo lo que eso conlleva. Hay algunas veces que se priorizan determinados aspectos y otras que se priorizan otros. Yo creo que vamos, y esto es opinión personal, a tener que entender que esto va a ser un proceso largo y que de alguna manera vamos a tener que salir de esta permanente cuarentena y volver a cierta fase de normalidad donde nos quedemos ahí, en una fase que sea una cosa intermedia entre no arriesgarnos, pero seguir viviendo, ¿verdad? Claro, sin dudas, sin dudas. Opinión Muchísimas personal, gracias, por Sergio. favor, Muchas gracias por estos minutos y por toda la información. Al contrario, Víctor. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Nosotros...